Queremos tomar también contacto a esta hora con Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, para poder conocer las características también de este sismo que se ha corregido a la baja a una magnitud de 7 grados. Sergio, muchísimas gracias por este contacto tan temprano esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, ¿qué sabemos de este sismo? ¿Cuál es la última evaluación que hacen ustedes desde el Centro Sismológico Nacional? Bueno, ya tenemos una magnitud final, que es de magnitud 7.0, y este sismo ocurre a aproximadamente unos 260 kilómetros de profundidad, a 223 kilómetros al noroeste de Arequipa. Esto es en territorio de Perú. Este temblor, al ocurrir a esa profundidad, nosotros lo interpretamos como que fractura parte del interior de la placa de Nazca. Ocurre al interior y es muy profundo, de modo que está bastante al interior del continente. Sergio, usted dice que es una fractura al interior de la placa. ¿No es entonces el típico sismo donde dos placas se mueven y se acomodan, sino más bien la fractura es dentro de una de las placas, similar a lo que ha ocurrido en Coquimbo, por ejemplo? Exactamente. Y este ocurre a muchísimo mayor profundidad. El mecanismo también es totalmente consistente. La forma de la fractura, la geometría de la falla es totalmente consistente con esta interpretación. Es decir, que la placa se extiende de fractura al interior de la placa de Nazca, que es totalmente distinto a lo que a lo que nosotros conocemos como los terremotos del 2010, de 1985, etcétera, los que han ocurrido recientemente en las costas frente a Chile. Y es muy parecido. Sí, no, le quería preguntar cuáles son las características o qué hace que tan rápidamente se pueda saber, por ejemplo, por parte del TOA, que no hay tsunami, que el hipocentro sea en tierra, me imagino que puede estar influyendo, y la profundidad, porque es un sismo bastante profundo, y usted ya lo decía. Eso es correcto. En realidad son los dos elementos muy importantes para decidir qué capacidad tsunamigénica tiene ese terremoto. Cuando tiene una profundidad de 260 kilómetros de profundidad, las deformaciones que produce cuando llegan a la superficie llegan bastante atenuadas. Entonces, la deformación vertical del fondo oceánico es muy pequeña, por lo tanto no se genera tsunami. Sergio, usted ha dicho terremoto. Siempre estamos en esta duda en Chile, que es de los pocos países que califica como temblor o terremoto, lo que en otras partes se dice genéricamente es un sismo o un movimiento telúrico. En este caso, ¿podríamos hablar de un terremoto? Yo creo que en realidad nosotros hablamos de terremotos en la parte técnica. Sin embargo, cuando el terremoto, aquí en Chile principalmente, nosotros hacemos la distinción de terremoto cuando produce daño, daño y un daño extenso. En este caso, yo creo que no, dada la profundidad del terremoto, dada la profundidad del este sismo, la característica de daño asociada a este terremoto son bastante menores, no producen mucho daño a este tipo de temblores al estar tan profundo. Así que yo no esperaría, vamos a esperar los resultados de la evaluación de lo que ha sucedido en la zona epicentral, pero como digo, un sismo de esta naturaleza, de magnitud 7, a esta profundidad, lo más probable es que produzca un daño menor. Sergio, sabemos que los sismos no se pueden predecir, pero también sabemos que hace mucho tiempo se viene hablando de una laguna sísmica, de un silencio demasiado largo en términos de sismos, sobre todo en la zona norte de nuestro país. ¿Podría generarse a raíz de este sismo un evento mayor o por el contrario, luego de un sismo como este, lo más normal es que comiencen réplicas pero que sean de menor intensidad? Bueno, sí, lo principal, yo diría que para este tipo de temblores que ocurren a esta profundidad, en general se ha observado que ha habido una menor cantidad de réplicas que para temblores equivalentes de la misma magnitud, que ocurran en el contacto entre placas. Y también para los que podemos ocurrir más superficialmente, como el de Coquimbo o el 6.7 que ocurrió el 19 de enero de este año, que ha tenido muchas réplicas. Este tipo de temblores tiene pocas réplicas. Y es probable que tenga un menor número cuando tengamos la cuenta final. Ahora, si eso significa que carga un poco más la superficie de contacto entre ambas placas en la misma latitud, eso hay trabajos que están intentando relacionar eso, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna relación totalmente directa. De modo que yo, por el momento, pensaría que lo que está sucediendo en la profundidad no tiene mucha relación con lo que puede suceder en el contacto entre placas en la parte más superficial.
Sergio, ¿hay algún nivel de, no sé si polémica es la mejor palabra para decirlo, pero de confusión a esta hora por la alerta que se decretó por parte de la ONEMI, que llamó a evacuar, pero que 15 minutos después se cancela porque el CHOA desestima la posibilidad de un tsunami? ¿Cómo ve usted o cómo evalúa la forma en que ha funcionado el protocolo? Algunos también se cuestionan si es que no debiese haber más concordancia entre ambos organismos y más nivel de certeza. Otros dicen no se puede tener esa certeza, es bueno prevenir y luego ir corrigiendo si es que hay que hacerlo, ¿no? Justamente yo soy partidario de la seguridad, del aspecto de las medidas preventivas, las medidas que tienen, que sobre todo salvaguardar la vida de las personas. Esas medidas hay que imponerlas y pues, ojalá seguirlas para poder responder rápidamente. No se tienen elementos para poder evaluar rápidamente, en 1 minuto, en 2 minutos, las características o el potencial tsunamigénico de un sismo. De manera que para la gente que están viviendo en la costa, esos 1 o 2 minutos pueden hacer la diferencia respecto a salvar la vida o no. De manera que yo diría que una de las medidas preventivas, cuando uno siente un sismo en el cual no se puede mantener en pie, apenas pueda vivir en la costa, por supuesto, apenas pueda caminar o correr, lo adecuado sería desplazarse a alturas mayores, a alturas sobre 20 o 30 metros. Ya, por tanto, usted evalúa de manera positiva el cómo se ha llevado adelante el protocolo y que se haya activado una evacuación después de este sismo. ¿Era considerable, tomando en cuenta también que se cifró finalmente en 7 grados? Justamente, yo creo que uno en ese momento no tiene la capacidad para poder distinguir si vive en la costa, en ese lugar, no tiene la capacidad para poder distinguir si ese temblor va a ocurrir, va a generar un tsunami o no. Entonces, la medida más segura, y yo diría que es justamente desplazarse a la zona de mayor altura en caso de que en caso de que suceda un tsunami. Ya, ¿podríamos comenzar a tener réplicas sucesivas, Sergio? Pese a que usted me dice que hay estudios en la zona y que no es tan fácil de predecir lo que va a pasar, pero ¿podríamos tener temblores a lo mejor menores de aquí en adelante? Sí, es posible. Es posible que existan temblores asociados a esas profundidades. Lo más probable, como decía anteriormente, este tipo de sismos en general presenta un menor número de réplicas que los equivalentes que ocurren más superficialmente. Entonces yo esperaría que no ocurriesen muchas réplicas. Vamos a observar lo que sucede en las próximas horas, pero yo diría que este es un sismo bastante aislado a esas profundidades. Y tenemos que evaluar lo que sucede en el futuro. No podemos predecir, no tenemos la capacidad de predecir, solamente podemos establecer cuáles son los escenarios más probables. ¿Qué tan fortalecida está nuestra red de monitoreo de sismos en el norte y particularmente en esta zona donde se ha dado este sismo, Sergio? Este sismo ocurre en el territorio de de modo que nosotros tenemos nuestra estación más hacia el norte, es justamente está ubicada en la localidad de Bisbiri, en el norte de Chile, y es el punto más al norte que en el cual podemos entrar en la estación. De manera que esta estación y las demás que tenemos en el norte nos ayudan muchísimo en la detección temprana, en la caracterización temprana de este terremoto. Ahora estamos recibiendo también algunas señales de la red sismológica de Perú, lo cual nos ayuda bastante. Pero estas son mucho menos de las que nosotros contamos. Entonces nos ayudan algo, pero ojalá pudiéramos tener mayor número. De modo que esta capacidad de poder detectar evaluar tan rápidamente la característica de los terremotos es gracias a la nueva red que se ha instalado en Chile y las nuevas metodologías que hemos incorporado, como también a la ayuda que nos entrega Perú por entregándonos algún tipo de información tecnológica de sus estaciones. Bien, Sergio, le queremos agradecer muchísimo por este contacto a esta hora de la mañana, ya un poco más tranquilos, la gente también retornando a sus hogares en la ciudad de Arica y en toda la región de Arica y Parinacota también, luego de que se haya cancelado ya la alerta por parte de la ONEMI. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Bien, pues recapitulando entonces les contábamos